somos los últimos ante una civilización que todo lo derrumba. Es con estas palabras que un jefe de una tribu americana le decía a Edward Sheriff Curtis, donde advertía el final de su forma de vida. Eran los últimos individuos realmente libres, los indios del pueblo americano, que poco a poco eran relegados a reservas, perdiendo para muchos su orgullo, sus ritos y tradiciones. Curtis recorrió muchas veces el oeste americano para registrar fotografías que plasmaban la vida de los últimos de su especie, que guardaban sus secretos y su amor a la naturaleza. Era el único autorizado para entrar a estos enclaves y conocer sus ceremonias secretas. Desde mediados de la década de 1920 hasta principios de la de 1970, el trabajo de Curtis pasó por un largo periodo de abandono, con la excepción de las notas de aprobación de ciertos antropólogos que apreciaban la extensión y el detalle de los datos de su proyecto. La fotografía, por su supuesta objetividad intrínseca, se consideraba un medio óptimo de conservación. Este enfoque tenía sus raíces en el darwinismo social, la creencia de que las razas inferiores inevitablemente sucumbirían ante las razas superiores. Como raza superior, era responsabilidad del antropólogo documentar la vida de los nativos americanos. Por lo tanto, en lugar de representar a las tribus americanas como realmente eran en 1898, Curtis finalmente las congeló en un pasado que ya no existía. Pero era en sí mismo una especie de reclamo a la sociedad actual, que había rezado con todas esas tribus en favor de los migrantes ingleses adinerados y de sus empresas, que poco a poco fueron suplantando sus tradiciones por la instalación de empresas que todo contaminan y devastan el medio ambiente. Se instalaba una superioridad donde el amor a la naturaleza parece ya no tener importancia, en un país que ya desde aquellos años iniciaba sus ansias de expansionismo sin límites, y estas tribus parecen estorbar, y por ello deben de ser exterminadas en nombre del desarrollo. En las fotografías en sí, no vemos a una casta divina o una élite superior, sino se nota más la colectividad, el trabajo en equipo para un fin común. Los jefes de tribu eran elegidos por lo colectivo y tenían que comportarse de una manera que beneficiara a todos. No eran las ansias de poder los que los dominaba, sino el bien colectivo, algo que no concuerda con las sociedades actuales. Curtis, a pesar de haber sido financiado por empresarios adinerados, siempre buscó una manera de plasmar lo más fehacientemente posible la vida de aquellos individuos. Se puede notar la nostalgia en algunas fotografías, conocedores de que quizá están siendo actores de una representación ante la cámara, ante la imposibilidad de mostrar realmente su forma de vida, que se ha ido de manera inevitable. ¿Puede la verdad estar más allá de la precisión? ¿Cuán veraz puede ser una fotografía sin informar al espectador del contexto completo? Curtis trata de eliminar cualquier forma de modernidad, como si fuera la verdadera culpable de su exterminio. Por ejemplo, esta foto. Curtis escribe sobre varios objetos que las rodean, toma notas exhaustivas de la siempre presente pipa y sus accesorios en la tabla para cortar tabaco, el escudo de piel de búfalo, el fardo largo de medicinas, un abanico de ala de águila y artículos de piel de venado, pero en la imagen original hay otro objeto que Curtis omite mencionar, un reloj. Este reloj actúa como un marcador de la modernidad estadounidense, por lo que Curtis lo elimina. Este ejemplo demuestra una violación obvia de la verdad, pero a menudo la relación entre la fotografía y la verdad es más matizada.
Y es que quizá la modernidad era ya presa de aquellas tribus que Curtis retrató. Vemos a un jefe de la tribu Crow que estaba representado en su atuendo tradicional, pero en la otra, con traje y corbata estilo americano moderno. Este trabajo no se podía realizar de forma natural, sino que se tendría que hacer un trabajo muy arduo. Para ello estaba el Carlisle Indian School, uno de los cientos de internados destinados a despojar a los nativos americanos de su identidad cultural. Fue fundada en octubre de 1879 y fue diseñada para asimilar a los estudiantes a la cultura dominante. El propósito de Carlisle, así como otros internados en todo Estados Unidos, era sacar a los nativos americanos de sus culturas y estilos de vida y asimilarlos a las sociedades del hombre blanco. Todos los indios que hay en la raza deben estar muertos. Mata al indio que hay en él y salva al hombre. Esa fue la frase que inspiró la construcción y operación de este infame internado. Ahora solo quedan algunas tumbas de aquellos que acudieron a sus instalaciones y en las cuales recibieron maltratos que les costaron la vida. Curtis estaba retratando a los últimos, quizá ante la imposibilidad de retratarlos en su época de apogeo. Quiso adentrarse más en su forma de vida, involucrándose en sus tradiciones, algo que estaba velado a extraños. Es en este punto donde se da cuenta de lo que realmente habían perdido. Ya no son las ceremonias masivas que había escuchado, ya no son las grandes concentraciones donde distintas tribus acudían al llamado, solo eran pequeñas representaciones de algo pequeño, casi íntimo, y siendo fotografiado por él, donde ellos son conocedores que estas fotos se verán y quizá puedan hacer una especie de reclamo con lo que terminaron. Lo cierto es que vemos en sus fotografías ese ambiente nostálgico de un pasado glorioso que no simplemente se fue, sino que terminó siendo arrasado a propósito por otra cultura que se sintió superior. En numerosas ocasiones, Curtis optó por enmarcar a los nativos americanos en el contexto de la naturaleza. Los individuos parecen casi formar parte del paisaje. En el cañón de Chelly, las pequeñas siluetas de las figuras se cruzan contra la imponente grandeza de la formación rocosa de arriba. En Crater Lake, un jefe tribal de Klamath observa una vasta extensión de agua. Imágenes como estas evocan la libertad pasada de los indios de las llanuras dentro de la inmensidad de la naturaleza. Estas fotografías inducen al espectador a suponer erróneamente que las tribus indígenas tienen control sobre su relación con la tierra. La realidad era que algunos de los nativos americanos fotografiados por Curtis vivían confinados en reservas, es decir, estas fotos son una representación fiel de un mundo que sí existió, pero que ya se había ido.